Otra pregunta que nos han hecho los oyentes es acerca de la vacuna del coronavirus. Pues están muy interesados en saber cómo van las investigaciones en este tema para hacer la formulación de la vacuna. Antes que nada, para los oyentes que no lo tengan muy claro, ¿también nos podrías hacer una introducción al tema de qué son las vacunas? Vale, pues entonces vamos a empezar por ahí, por definir qué es una vacuna. Una vacuna es un preparado que puede contener microorganismos bien vivos, que estarían atenuados para que no fueran tan peligrosos, bien microorganismos muertos o fragmentos o subunidades de microorganismos. Este preparado se administra al organismo, que puede ser de varias formas, pues intramuscular, subcutánea o incluso oral. Hay vacunas orales ahora. Una vez dentro del organismo, lo que hacen los microorganismos que contiene la vacuna es activar al sistema inmunitario y genera una respuesta, que generalmente son anticuerpos. Los anticuerpos, como ya hemos visto en vídeos anteriores, son proteínas con una especificidad muy grande por el microorganismo, que lo que hacen es rodearla, marcarla y hacer que sea eliminada de nuestro cuerpo por ser un peligro. Son las famosas Y de nuestras figuras. ¿Qué más contiene una vacuna? Pues aparte del microorganismo contra el cual nos queremos inmunizar, suelen contener un adyuvante. Adyuvante significa que ayuda y lo que hace es potenciar la respuesta inmunitaria. Porque cuando nos vacunamos, nuestro objetivo o lo que pretende la vacuna es generar una memoria inmunológica para que cuando nos encontremos con el patógeno real ya tengamos las defensas necesarias para eliminarlo mucho más rápido y sin sufrir síntomas, que es cuando se dice que somos inmunes. La vacuna nos inmuniza. Entonces, sobre todo las vacunas que contienen microorganismos muertos, que son gran parte de las vacunas porque son mucho más seguras, cuando se produce una vacuna se tiene que buscar siempre el punto medio entre eficacia y seguridad, o sea, que te inmunice, que sea lo suficientemente potente para inmunizarte, pero que se asegura que no produzca la enfermedad, sino que solo te inmunice. Entonces, para potenciar la memoria cuando las vacunas están hechas de microorganismos muertos que son más seguros, necesitamos el adyuvante, porque cuando nos inoculamos con una vacuna un microorganismo muerto, este no tiene capacidad infectiva, es menos peligroso. Entonces, la respuesta que se generará frente a él va a ser de menor intensidad, porque se interpreta que no es un peligro, que no nos va a producir una enfermedad, simplemente se elimina, pero no va a producir tanta memoria. En cambio, si lo combinamos con un adyuvante, la respuesta será más eficaz y la memoria más duradera. El adyuvante como que avisa, rodea al microorganismo muerto y avisa al sistema inmunitario de que eso realmente es un peligro que nos compensa inmunizarnos contra ello para que cuando nos encontremos con el peligro real poder defendernos frente a él. Claro, porque si no, a lo mejor no atacaría nuestro sistema inmune, no iría a ver qué es eso y a desarrollar inmunidad contra ello. Claro, porque al no ser algo que esté vivo y que nos vaya a producir una patología, pasaría más desapercibido. Entonces el adyuvante es el que dice, Es un punto interesante. No lo había aquí pensado. estamos. Hay mucha tecnología y desarrollo de adyuvantes. Hay adyuvantes muy antiguos, como las sales de aluminio que se llevan usando desde las primeras vacunas, y hay adyuvantes más modernos que se está investigando ahora con ellos. Es un tema muy interesante porque además sería muy importante ahora tener adyuvantes potentes porque cuando se quiere fabricar una vacuna muy masiva, se dispone de poca cantidad del microorganismo en sí. Entonces, si tienes menos cantidad, si pones más adyuvante, conseguirías producir más número de vacunas con un menor microorganismo de partida. O sea, que el adyuvante es súper clave en Sí, el el desarrollo de la... adyuvante es muy importante, mucho más de lo que Nunca le pensamos. había oído dar tanta importancia. Una pregunta, históricamente, ¿qué sabemos de las vacunas? ¿Cuál fue la primera vacuna que se hizo? Pues la primera vacuna como tal, conocida en Occidente, se la debemos a Edward Jenner, que es un médico inglés que propuso la primera vacuna contra la variola en 1756. Jenner era un médico rural que tenía la capacidad de ser muy observador. Entonces, él tenía muchos pacientes que sufrían viruela, que era una enfermedad bastante común en la época y con una mortalidad muy alta, en torno al 30%. Y lo que observó Jenner fue que aquellas personas que trabajaban con ganado y que ordeñaban vacas pasaban una versión de la viruela mucho más atenuada o mucho más leve, en la que solo tenían pústulas en las manos, mientras que la viruela humana aparecía con pústulas en todo el organismo y se podía complicar hasta tal punto en el que se sufrían muchas hemorragias en las mucosas y en las vías respiratorias que llevaban a la muerte de las personas. Entonces se le ocurrió pensar que si a una persona sana, que no había pasado la viruela, le inoculaba en la piel, que fue un gran acierto hacerlo en la piel,
si queréis más información sobre eso, podemos hacer un vídeo sobre la importancia de dónde se administran las vacunas según el tipo de inmunidad que queramos potenciar. Lo que hizo fue coger pústulas de vaqueros, de personas que trabajaban con vacas, y esas pústulas se las inyectó en la piel a personas sanas, a un niño en concreto. Y luego el niño tuvo unos síntomas muy leves, simplemente pústulas en las manos, y cuando se curó, Jenner, tan seguro como estaba de que su teoría era cierta, le inoculó la viruela humana con pústulas de personas infectadas de viruela y, milagrosamente, se pensó en la época y mucha gente no se lo creía, el niño no se infectó. Entonces, a partir de entonces... Hoy en día eso no se permitiría hacer, ¿eh? Jenner estaba tan seguro de su hipótesis que llegó a hacérsela a su propio hijo. O sea, primero lo probó en otro niño, pero luego llegó a hacérsela a su propio hijo porque él creía mucho en sí. Esto es una práctica muy común en los microbiólogos de los siglos pasados. Esta teoría de Jenner supuso un gran avance para la salud de la época porque, como ya hemos visto, la viruela era muy mortal y gracias a él se empezó a hacer la primera campaña de vacunación mundial, que España participó en ella con la famosa expedición Balmis, que no sé si os suena. La expedición Balmis era un barco que llevaba niños huérfanos que portaban la viruela bovina para ir a vacunar a indígenas de de las colonias españolas. Los pobres niños siempre eran las víctimas de todos estos experimentos. No, sí, adultos, es que eran los niños. he estado pensando que por qué niños, y he leído que se hacía mucho en niños porque como estos experimentos se hacían, se dice, de brazo a brazo, se sacaban pústulas de un brazo y se inoculaban en el siguiente, como iban restos de sangre, si no fueran niños había riesgo de enfermedades como sífilis, que era bastante prevalente en la época. Entonces se hacía en niños para curarse en salud. Y de hecho hay casos de muchos infectados de sífilis por haber hecho esta vacuna con personas que no estaban libres de sífilis. Después se hacía con niños. Total, que en la expedición Balmis, que fue un barco que salió del puerto de A Coruña, llevaba niños y un plan muy estructurado de cómo iba a ser eso, porque repetimos, como no sabían realmente lo que contenía la vacuna y se hacía con pústulas, la vacuna se llevaba viva dentro de los niños y había un programa muy estructurado de cómo se iban a ir infectando los niños. Imaginaos, la primera semana partían del puerto 5 niños infectados, pero esos niños, entre que llevabas a América, se iban a curar. Entonces, la semana siguiente se iban a infectar otros 5 niños, la semana siguiente otros 5, hasta poder llegar a América Latina con la vacuna viva y vacunar allí a la mayor parte de la población posible, porque muchos indígenas morían porque no tenían contacto con muchas enfermedades de Europa. De eso hablo en el artículo que escribí sobre las pandemias al principio, que no está orientado a eso, pero sí que se menciona. Claro, de hecho, sobre esto hay mucha historia de pandemias, sobre cómo algunas grandes guerras tuvieron más muertos por enfermedades infecciosas y por virus que se transmitían de unas tropas a las otras que nunca habían estado en contacto que por la guerra en sí. Armas biológicas. Si os interesa este tema, podemos hacer un vídeo sobre ello. Carmela, que esa operación se llamara Balmis y la operación que hay ahora también se llama Balmis, ¿puede tener alguna relación? ¡Anda! ¿Ahora hay una operación Balmis? Sí, cuando salen hablando todas las a mediodía, que sale siempre, el responsable de sanidad, el de interior, el de el ejército y otro, pues el de interior, que es un policía, el jefe de los policías, siempre dice, bueno, pues en la operación, el primer día dijeron, vamos a llamar a esta operación Operación Balmis. Anda, y ya siempre dicen, pues la Operación Balmis, no sé qué. Pues sí, se ha recuperado para lo del coronavirus. Total, que gracias a que en una época tan temprana, 1750, se empezó a vacunar contra la viruela, mirad cuánto tiempo pasó que en 1980 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró al mundo como libre de viruela. Es la primera y única de momento enfermedad infecciosa que se ha erradicado en el mundo. Estamos cerca de conseguir otras como la polio, ya queda muy poca, pero aún no se ha declarado como erradicada. Actualmente solo quedan viales del virus de la viruela en laboratorios del mundo, que con esto hay también muchas teorías de conspiración. Si os interesa podemos hacer un vídeo. Entonces, la viruela fue la primera que tuvo vacuna y la primera enfermedad y única que se ha erradicado del mundo. Exactamente, la primera enfermedad en tener vacuna, que por cierto el nombre viene porque Edward Jenner, que fue el primero en formular una vacuna, lo hizo con material procedente de una vaca, desde vaca, vacuna, y
nos da un mensaje muy valioso porque fue la primera enfermedad en tener una vacuna y la primera en ser erradicada del mundo. Entonces, las vacunas son unas herramientas de salud muy potentes y unos de los grandes avances de la medicina moderna que han salvado millones de vidas en el planeta y han hecho que enfermedades tan mortales como la viruela, con un 30% de mortalidad, hayan sido erradicadas en todo el mundo, que es... Es que cosas como el sarampión, por ejemplo, que ahora lo tenemos como gran olvidado, enfermedades de esas, eran bastante peligrosas, aunque mucha gente se salvaba, también mucha gente se infectaba y tenía secuelas. Como veis, esta formulación de vacunas, la que propuso Jenner, era totalmente empírica, o sea, estaba basada solamente en la observación. Se veía que las personas que contraían la viruela bovina no contraían la humana. Estaba basada en hechos empíricos, observables, que se veían. Pero tened en cuenta que por aquel entonces nadie podía ni siquiera sospechar lo que era un virus, porque como vimos en capítulos anteriores, no se vio claramente un virus por microscopía electrónica hasta 1930. Pero ahora, si nos desplazamos hacia el presente, la tecnología de la biología molecular ha avanzado muchísimo. Sabemos lo que es un virus, sabemos de qué está compuesto y sabemos cómo producir vacunas atenuando virus en laboratorio. No necesitamos llevar virus vivos en personas, podemos hacer preparados de vacunas. ¿Cómo son entonces las vacunas modernas? Pues actualmente las vacunas suelen estar hechas de subunidades de virus, en el caso de las vacunas víricas. Es decir, en lugar de poner el microorganismo entero y vivo, que es más peligroso porque puede tener capacidad infectiva, se estudia al virus, se estudia su genoma y se busca cuál es la parte más inmunogénica, es decir, la parte que va a generar una respuesta inmunitaria más fuerte. Se extrae esta parte del virus y es lo que se usa como vacuna. Como veis, hemos evolucionado desde unas vacunas muy empíricas a un diseño muy racional de vacunas. Es decir, que vamos a tiro muy fijo sabiendo qué parte del virus va a ser la que produzca la inmunidad. No como antes, que ni siquiera se sabía lo que era un virus, entonces simplemente se pasaba pústulas de personas a personas intuyendo que ahí estaba el microorganismo que causaba la enfermedad. ¿Cuáles son las estrategias que se están siguiendo? Lo voy a dividir en dos partes. Una es la vacuna que va más avanzada, esta que ya va en fase 2 de ensayo clínico, y luego vamos a ver qué estamos haciendo en España, que son esas vacunas que salen en los medios diciéndonos España podría ser el país que saque la vacuna del coronavirus y qué estrategias están siguiendo nuestros científicos locales. Pues esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dadle a like y dejadnos un comentario con ideas o más preguntas que os gustaría que resolviéramos. Esto ha sido El Buzón de la Ciencia, donde tú te quedas en casa, pero tus dudas no.